Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿A qué vine a esta vida? Y leemos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿A qué vine a esta vida? Es parte del propósito de Dios, del plan de salvación de Dios. Entender primero que Dios nos ama y que tiene un plan poderoso para nuestra vida. Tiene un propósito por el cual tú y yo vinimos a esta vida. Tal vez algunos han dicho: yo no pedí nacer, yo no sé por qué vine a esta vida. Yo no sé por qué papá y mamá me trajeron a esta vida a sufrir. Pero quiero decirte que ninguno en este mundo somos casualidad. Ninguno somos propósito de hombres. Somos el propósito de Dios, porque Dios fue quien bendijo y dio la bendición para multiplicar y fructificar. Por eso, ¿a qué vine a esta vida? Viniste a cumplir el propósito que Dios puso en ti, en esta tierra. Pero claro, es muy difícil cumplir con un propósito o un plan cuando no lo entiendo. Cuando creo que solamente vine a esta tierra o a este mundo a trabajar, a pagar, a tratar de vivir lo que más pueda y a tratar de agotar mis fuerzas hasta que aún las tenga, teniendo una pensión para al final vivir de ella. Y creemos que eso es cumplir la vida, igual que las plantas o los animales: nacer, crecer, reproducirnos y morir. Pero ese no es el plan de Dios, porque el propósito de Dios está dado para la eternidad, pero la eternidad se define en esta vida. La eternidad no comienza cuando morimos o cuando nos vamos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a la nueva Jerusalén ya eternamente. No, la eternidad comenzó el día que tú y yo nacimos. Aun cuando estábamos sin Cristo somos eternos, porque quien muere sin Cristo también es eterno en un infierno. El plan de salvación de Dios es que cuando moramos de este cuerpo, nos separemos, estemos seguros de que iremos con Él. Que tengamos claro el juicio, que tengamos claro nuestra condición para saber hacia dónde, qué rumbo tomaremos, porque lo definimos somos nosotros en esta tierra. Yo sé que existen muchos que dicen que, dado que son buenas personas, no es posible que sean condenados por Dios, porque tienen su frase: ay, sí, a conveniencia que Dios es bueno. Entonces no se imaginan a un Dios bueno condenando a nadie ni mandando al infierno a nadie. Pero he estado mostrando que Dios no envía al infierno a nadie, la gente se va sola. Presentan como su defensa o su argumento de la siguiente manera: si existe un Dios justo y bueno, entonces no es posible que Él nos condene, dado que Dios no le hace mal a nadie. Es decir, yo soy bueno en mi propia opinión. Y quiero que veamos que en ese pensamiento manejamos la hipótesis de que Dios debe juzgar tal cual lo hacen ellos, es decir, desde sus parámetros. Porque hay muchos que están en pecado y pretenden que Dios juzgue a el pecado en ellos según como ellos se juzgan a sí mismos. Y eso no funciona de esa forma. Dios será justo solo si los considera a ellos buenos, dignos y justos de salir de su condena, de cualquier juicio que se les presente. Y muchos dicen: no, yo tengo errores, pero soy buena persona. Algunos dicen: yo no voy a la iglesia porque es que veo personas que a veces se ponen bravos, gritan y el domingo están en el culto. Claro, esa es la idea.
Porque la iglesia no es un lugar de personas perfectas. La iglesia es un lugar de personas imperfectas que cada día pedimos a Dios a través de su palabra que nos ayude a limpiarnos. Porque la palabra de Dios es agua que limpia, que purifica. Si tú y yo estamos esperando a ser perfectos para ir a una iglesia, nos moriremos sin asistir. Y de hecho muchos también se justifican creyendo que no hay necesidad de congregarnos. Pero solamente hay un problema grave en ello, y es no querer someternos a un don ministerial, a una autoridad espiritual. Yo desde mi casa estoy bien. No es cierto. No es bíblico. Si no, Dios no hubiese dado pastores, y Dios no hubiese dado iglesias, y Dios no hubiese dado dones y talentos al cuerpo de Cristo, y Dios no viniese muy prontamente a través del rapto por su iglesia. No tiene lógica. Tal vez en el 2020 el congregarnos bajó porque estuvo la pandemia y obviamente estaban cerradas las iglesias. Pero el 2021 las iglesias se abrieron y muchos no quisieron congregarse. Decidieron seguir virtual. Deciden seguir solamente escuchando devocionales, pero no tienen vida de congregación. No hay vida matrimonial, conyugal dentro del cuerpo de Cristo. Y el 2021 no decidieron. A finales de 2021 ya las puertas estaban de par en par, pero tampoco han querido. Hoy estamos en el 2022, muy avanzado, y tampoco hay personas que quieren congregarse, porque se acostumbraron a la virtualidad, se acostumbraron a solamente escuchar un devocional en la casa, y no creen importante que necesiten ir a la iglesia. Y eso solo muestra desconocimiento de la palabra de Dios. Eso solo muestra que no se les ha sido revelado el propósito en sus vidas. Y uno de los propósitos a que vine a esta vida es a aprender y a recibir de parte de Dios a través de su cuerpo, que es la iglesia. Mira qué tan ciegos a veces nosotros estamos. Notemos que en el pensamiento de personas manejan cosas que pretenden que Dios las maneje con la misma fuerza. Sin embargo, Dios no juzga nuestros sistemas de valores, nuestra ética, nuestra moral, sino desde su ética, desde su moral. Dios juzgará no solo los actos buenos a través del tribunal de Cristo, donde seremos premiados con coronas, y obviamente necesitamos aprender todo esto, sino también aún cuán cerca está cada persona de sus planes para nosotros, de sus ideales para su creación, y por si han aceptado o no la salvación que Él les pone enfrente. Además, claro, de lo que es obvio, de sus pecados es lo que Dios va a juzgar. Por ende, cuán justos nos consideramos nosotros delante de Dios, cuán seguros estamos de vivir una vida como la que Él quiere que vivamos. ¿Para qué vine a esta vida? ¿A qué vine a este mundo? Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa palabra buenas obras significa para vivir haciendo el bien, pero también para vivir viviendo del bien. Porque el que hace lo bueno, come de lo bueno. Algunos podremos decir hemos pasado por circunstancias difíciles, claro, pero no debe ser el común denominador porque algo estará fallando. El propósito de Dios es dado desde el cielo por Dios mismo. Y el propósito de Dios principalmente es darnos una identidad, saber quién soy yo. Pero no puedo saber quién soy yo si primero no sé quién es mi Creador, quién es mi Padre, quién es mi Dios. Lo segundo, después de darnos una identidad, es darnos un proyecto de vida basado en los principios de Dios, para que podamos comer del bien, para que podamos vivir del bien, para que podamos hacer el bien, andemos en esas buenas obras. Y lo tercero,
después de darnos identidad y un proyecto de vida, es darnos un destino de cómo lograr el proyecto de vida basados en nuestra identidad. Porque yo no puedo tener un destino, proyectarme en mi vida, si primero no tengo un proyecto para hacerlo en mi vida. Y mucho menos voy a tener proyecto de vida cuando ni siquiera sé para dónde voy, ni quién soy, ni para qué existo, ni a qué vine a esta vida. Es como el joven que sale del bachillerato y no tiene claro qué carrera va a hacer, qué va a estudiar, hacia dónde va a ir, hacia dónde se va a dirigir. Y esto pasa porque obviamente no ha entendido todo el ADN que Dios ha puesto en su vida, igual en la vida espiritual. Nunca podremos tener un destino de vida, saber hacia dónde vamos, qué bus debemos tomar, si primero no nos hemos proyectado hacia dónde queremos llegar. Y eso solamente lo vamos a hacer cuando tengamos claro quiénes somos para Dios, por qué somos el propósito de Dios. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando entendamos quién es Dios para nosotros. Solo allí podremos disfrutar a pesar de las circunstancias adversas. Solo allí, cuando entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, es que podremos andar en esas buenas obras. Por eso concluyo hoy. ¿A qué vine a esta vida? A cumplir el propósito de Dios que puso para mí. Mi plan, mi propósito, mi estrategia, mi proyecto de vida, mi destino es totalmente diferente al tuyo. Y cada quien en intimidad tenemos que lograrlo y buscarlo. Pero quiero decirte algo, no te apartes de Dios. No creas que por escuchar un devocional y estar en tu casa, tú estás anclado a Dios. Porque, como he enseñado, lo único es que estás aprendiendo de Dios, pero no te estás acercando a Dios. Y una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios y vivir para Dios. Cuando conocemos a Dios, no buscamos vivir con nuestros parámetros, buscamos vivir con los que Él quiere que nosotros vivamos. Y eso es lo que significa someternos a Dios. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias porque estamos enfocados en tu plan, en el plan de salvación. Y hoy entendimos cómo tú tienes un propósito para nuestra vida dado del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Y ese regalo, ese don, esa dádiva, ese presente es un propósito puesto en nosotros, Dios, que diste desde un comienzo, Padre, para que podamos andar en ellas. Dice que creados en Cristo Jesús para buenas obras, Dios. Padre, ayúdanos a tener la revelación de todas estas cosas, para que nuestra vida se pueda enfocar realmente en ese proyecto de vida, para que podamos entender que tú tienes más cosas de las cuales tenemos y tienes más amplio el camino, inclusive en el cual nosotros estamos andando, porque a veces nuestra mente se cierra en solo vivir en el círculo donde estamos, pero tú tienes grandes cosas para nosotros y solamente cuando empezamos a conocerte más es que empezamos a disfrutar de todo lo que tú has tenido para nosotros. Ayúdanos para poderlo entender en esta vida, Dios, porque en la eternidad no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá duda. Todo será hermoso, por eso es aquí donde necesitamos tanto de ti, de tu presencia y que nuestra fe crezca. Te amamos, Rey, y te bendecimos y dejamos este día también en tus preciosas manos, orando a ti, Papá, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.